Quincy Jones es uno de los productores más grandes de la historia y su nombre se ha convertido en un sinónimo de éxito. Hablar de Quincy Jones es hablar de la historia de la música, mencionar las big bands que recorrían todos los Estados Unidos en la década de los 30, hablar de los pequeños bares donde se tocaba el bebop en Nueva York en la década de los 40, es hablar de la música de vanguardia europea en los 50 y la música de Sinatra. Hablar de Quincy Jones es hablar del espectacular nuevo cine de los 60, de la aparición de la música disco en los 70 y el pop de los 80, hasta llegar al rap de la década de los 90. Sí, porque en cada uno de estos movimientos musicales que cambiaron el camino de la música, Jones estuvo presente. Hablar de él es hablar de un personaje que debe aparecer en cualquier libro que trate sobre la música moderna. Quincy nació el 14 de marzo de 1933 en Chicago, justo cuando los Estados Unidos pasaba por la Gran Depresión. Eran tiempos muy duros y el único futuro para Quincy parecía ser terminar como un pandillero. Desde niño llevaba en sus bolsillos cuchillos para defenderse y asaltar a las personas. Fue el hijo mayor de Sarah y el jugador de béisbol Quincy Delight Jones. Su madre sufría de esquizofrenia y debido al peligro que representaba para sus hijos fue internada cuando Quincy y sus hermanos eran niños. Dado que su padre no podía mantener a la familia, los dejó al cuidado de su madre Susan Jones. Sin embargo, la precariedad económica era tal que tuvieron que comer ardillas, palomas y roedores que encontraban. En 1940 Quincy se mudó junto a su padre y hermanos a Seattle y fue en este lugar donde descubriría la música. Una noche Quincy y su pandilla entraron a robar un edificio. En un salón encontró un piano de cola reluciente. Solo verlo le causó una fuerte impresión. A la hora de salir del lugar se tomó un tiempo y regresó al salón. Se sentó y tocó un par de teclas, lo cual fue suficiente para enamorarse de la música. Quincy siempre piensa en ese día y en la fuerza que lo obligó a regresar y pulsar ese par de teclas. Fue como haber activado el interruptor que iluminó su verdadero destino. Al día siguiente comenzó su carrera en la música. Sin saber y consultando a personas de su barrio, aprendió a tocar los tambores, la tuba y finalmente se decidió por tocar la trompeta. Siendo todavía un niño empezó a frecuentar los clubes de jazz y se hizo amigo de músicos famosos de la época. A los 14 años ya tocaba en bares y clubes sin parar, los 7 días de la semana. Fue en esta época donde conoció a Ray Charles. A los 18 años formó parte de la banda Lionel Hampton y recorrió el país entero tocando sin descanso. Luego viajó a Nueva York, donde se dedicó a escribir y a hacer arreglos musicales por los que cobraba la suma de $10. Paso a paso acumuló una pequeña fama e inició una vida de excesos. Para huir de estos excesos precisamente, decidió viajar a París, donde siguió estudios formales de música. Aprendió orquestación y composición y formó parte de una big band que resultó ser un fracaso. Debido a esto decidió volver a los Estados Unidos y de vuelta en Nueva York consiguió trabajo en Mercury Records como productor gracias a sus estudios en Europa. Su idea inicial era trabajar en música clásica y jazz, despreciando la música pop por considerarla muy simple. Sin embargo, se sorprendió al descubrir lo complejo que podía ser agradar a un gran público. Su primer gran trabajo reconocido fue la grabación de la canción It's My Party de la cantante Leslie Gore. Gracias a este trabajo, Frank Sinatra se interesó en Quincy Jones, que en ese momento tenía solo 29 años, y Frank era un músico muy reconocido de amplia trayectoria. A pesar de su juventud, Quincy tenía una vasta experiencia y junto a Frank Sinatra publicaron Fly Me to the Moon. Fly me to the moon. Un éxito que los llevó a trabajar juntos durante muchos años. En los años 60, Quincy se interesó en componer música para películas, al notar la ausencia de músicos afroamericanos en los créditos. Su primer gran éxito en este ámbito fue la banda sonora de la película El Prestamista, del director Sidney Lumet. Gracias a la calidad de la banda sonora, muchos directores lo convocaron para componer temas para sus producciones. En la década de los 70, se convirtió en el primer afroamericano en ser nominado al Oscar por la banda sonora de la película A Sangre Fría. Fue en esta época cuando tuvo que ser operado de emergencia de 2 aneurismas, de los que milagrosamente logró sobrevivir. Luego vino una larga recuperación donde poco a poco recobró su memoria y sus capacidades para la música. En los años 70, con la aparición de los sintetizadores y las nuevas técnicas de grabación, Quincy rápidamente vio el potencial de esta nueva tecnología y se adaptó a los nuevos estilos. Los 70 fueron la década de la música disco y Quincy no pudo ser ajeno a ello, involucrándose en la producción
producción de una banda llamada Brothers Johnson. Unos años más tarde, conoció a Michael Jackson durante la grabación de la película The Wiz. Michael le pidió a Quincy que le produjera su disco, pero Quincy rechazó el proyecto debido a que estaba enfocado en hacer la música de la película. Una vez terminada la banda sonora de The Wiz, Michael insistió nuevamente y Quincy le dijo que solo aceptaría proyectos donde los músicos estuvieran dispuestos a trabajar duro y a su ritmo. Sin embargo, debía convencer a la discográfica, que se oponía rotundamente a esta asociación, argumentando que Quincy era un productor de jazz y bandas sonoras y que sería imposible que trabajara en un álbum pop. Quincy recuerda que esto fue como echar gasolina al fuego, detestaba que lo subestimaran y lo único que lograron fue que diera el 100% de su capacidad. Junto a Michael Jackson publicaron el primer álbum juntos llamado Off the Wall. El álbum fue un gran éxito y sorprendió a muchos, ya que pensaban que Jackson no sería nada sin sus hermanos de los Jackson 5. Este álbum dio inicio a una trilogía que vendió muchos millones de discos. El segundo trabajo conjunto fue Thriller, el álbum más vendido de la historia, seguido por Bad, que ocupa el cuarto lugar de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Además, tiene el récord de que sus 5 primeros sencillos ocuparon el número 1 de Billboard Hot 100. Sin duda el éxito de Michael Jackson no hubiera sido posible sin Quincy, quien sabía cómo presionar a los músicos para que dieran al 100% de su potencial. Ambos cambiaron la industria musical para siempre. Quincy dijo una vez: puedes tener todo el talento del mundo, pero en la música tienes que ponerte a trabajar y muy duro si quieres tener éxito. Para el disco Thriller, Quincy trabajó en casi 600 canciones para elegir las 9 que se iban a publicar. Pasaron miles de horas en el estudio en jornadas que superaban las 16 horas en un solo día. En 1985 produjo la canción We Are the World, que se convirtió en el sencillo más vendido de la historia. Quincy reunió a los mejores músicos de la época. En 1981 lanzó su álbum The Dude y en 1989 Back on the Block, donde mezcló hip hop con jazz de una manera extraordinaria, asombrando a todo el mundo. Para este álbum convocó a los mejores músicos sin importar sus edades, incluyendo a su gran amigo de la juventud, Ray Charles, junto a los mejores raperos de la época. Este álbum ganó 7 premios Grammy y fue el álbum del año. Después de estos álbumes, su fama como el mejor productor de la historia era tal que las ofertas de trabajo fueron muchísimas. En los años 90 bajó su ritmo de trabajo y se dedicó a ayudar a músicos jóvenes y nuevos talentos afroamericanos. También fundó la revista Vibe, dirigida al público joven que le gustaba el hip hop. Promovió este estilo de música y trató de desvincularlo de las pandillas y la violencia. Él pregonaba que el hip hop resaltaba la música negra en los Estados Unidos, al igual que lo hicieron el jazz y el soul en otra época. Quincy es el último sobreviviente de una generación de músicos como Miles Davis, Michael Jackson, Ray Charles, James Brown y Marvin Gaye. Él confiesa que la música no tiene secretos, solo se necesita estudiar y trabajar muchísimo. Trabajó en muchos estilos de música y en todos fue exitoso. Es un auténtico visionario y, como dije antes, conocía cómo presionar a un artista para que diera lo mejor de sí. La vida parecía haber destinado un futuro sombrío para Quincy, pero él no pensaba lo mismo y se convirtió en la persona más influyente de la historia de la música. A pesar de no provenir de una familia relacionada con la música, Quincy participó en la grabación de 2.900 canciones y más de 300 álbumes. Escribió más de 51 partituras para cine y televisión. Tiene más de 100 composiciones propias y cuenta con 79 nominaciones a los Grammy, de los cuales ha ganado en 28 ocasiones. Además, es una de las 18 personas en el mundo que han ganado al menos una vez un Oscar, un Grammy, un Tony y un premio Emmy. Bueno, todo un personaje clave en la era de la abundancia. ¿Tú qué opinas? Sé que conoces más productores y de ellos haremos también su video por si acaso. Así que hasta la siguiente historia.